Bueno, prácticamente estamos en un tiempo decisivo donde se cierra un ciclo y se abre otro. Amén. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. Para todos los que están ahí, ahí les va a llegar un link. Compartan el link, bendigan a otros. Dejen que otros sean bendecidos con esta palabra. Para nosotros como la casa, como ministerio, es de gran bendición que usted pueda compartir el link y bendecir a otros. Pero también es de mucha bendición que usted pueda dejarle un me gusta a nuestra página en Facebook Live. Amén. Y también para nosotros es de gran bendición que usted pueda ir al canal de YouTube donde el pastor Ríos, así lo va a encontrar, Pastor Henry Ríos 276. Ahí también le puede dar un me gusta, ayuda a crecer sobre estas páginas. Amén. Es de mucha bendición también para nosotros. Quiero saludarlos a todos los que están ahí conectados y a los que están aquí, pero quiero bendecirlos a todos. Quiero bendecir la casa, a los hermanos, a todos ustedes que nos apoyan desde lejos. Muchas gracias. Muchas gracias porque Dios hace cosas extraordinarias. Así que bendigo la tierra de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Estados Unidos, Costa Rica, República de Dominicana, México, España, donde quiera que nos ven. México también nos ven desde muchos otros lugares como es Costa Rica y República Dominicana. Amén. Así que bendiciones para los que están ahí conectados y una gran bendición para todos ustedes. Amén. Y si se me pasó a alguien, discúlpeme. Canadá, gracias. Argentina, gracias. Muchas gracias, Argentina. Amén. Así que vamos a empezar esta asamblea todos unidos en el mismo espíritu. Amén. Así que escúcheme. El título de la asamblea del día de hoy, que prácticamente es nuestra última asamblea. Amén. Es nuestra última asamblea de este año. Amén. Así que vamos a entender lo que Dios ha estado hablando. Amén, iglesia. Y la palabra tiene como título de declaraciones a gobierno. De declaraciones a gobierno. Y el Señor me hablaba, y vive el Señor que mi esposa no me deja mentir. 1 de la mañana metido con el Señor. Y el Señor me decía: tienes que entender que todo este año fue un entrenamiento para el ministerio, de que las personas salieran de solamente declarar algo a entrar en gobierno. Ahí voy. Hay gente que se acostumbró a declarar y decir: yo declaro, yo profetizo. Amén. Pero muy pocas personas están entrando en el gobierno. Amén. Y lo que nosotros necesitamos es que nuestra declaración esté establecida desde el gobierno. Amén. Porque cuando nosotros estamos establecidos sobre el gobierno, cosas extraordinarias tienen que ocurrir. Amén. Por eso el domingo pasado se profetizó y se soltó. Y el Señor me decía: quien entre en esa palabra se ensanchará. Amén. Se ensanchará. Y por ejemplo, comenzaron a pasar cosas extraordinarias en las tamaleras. En un solo se dobló las ventas. Pero no solamente se doblaron las ventas, sino que se vendieron en horas extraordinarias, en tiempo récord. Llegó un momento que tocó decir: cierre la tapa porque ya no hay más. ¿Cuánto tiempo llevamos vendiendo? 3 horas. Ay, hijo de madre. ¿Estamos entendiendo? Porque quien entra en un mover tiene que entender que la declaración tiene que ser desde el gobierno. Amén. Por eso el título de esta asamblea es de declaraciones a gobierno. De declaraciones a gobierno. Amén. En otras palabras, escuche lo que le voy a decir y preste atención a lo que voy a soltar. Escuche. El pueblo que cruzó la atmósfera y entró en dimensiones proféticas es el que dejó las declaraciones y se activó en el gobierno. Amén. Este no es un título profético, es una definición espiritual. No es una frase inspiradora que traigo en esta mañana.
Es una sentencia profética. Escuche lo que le estoy diciendo. Es una sentencia profética que describe una transición consumada. Una transición consumada. El Señor me decía, tú tienes que entender que tú entraste en una transición consumada. ¿Qué quiere decir la palabra consumada? Hecho es. Amén. Consumada. Cuando declaramos o cuando entramos o cuando declaramos y entramos a gobierno o declaramos gobierno o decimos estamos profetizando el gobierno, estamos afirmando que ya no hablamos desde la necesidad, sino desde la responsabilidad espiritual. ¿Qué es una responsabilidad espiritual? Que cuando alguien me suelta algo, que cuando viene un profeta y me declara algo, yo tengo que entender que soy responsable de lo que me fue soltado. Pastor, ¿usted ya lo ha predicado? Sí, amén. Y si el Señor no lo está repitiendo es por algo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué, iglesia? Porque el gobierno no es un privilegio emocional. ¿Aló? Es una carga espiritual que solo se le confía a quienes han aprendido a obedecer antes de dirigir. Para que uno sea un buen líder, para que uno pueda dirigir, necesita haber aprendido a obedecer. Nadie es un buen líder cuando no sabe obedecer. ¿Aló? Cuando no escucha. Por eso hay personas que tienen mucha experiencia, pero no son buenos líderes. ¿Aló? Porque no saben obedecer. No sé cuántos están entendiendo, voy por aquí. Es desastroso caminar con alguien que tiene experiencia, pero que no sabe dirigir. ¿Aló? Cuando usted está en una casa construyéndola y tiene gente a su cargo, ¿cierto? Digamos, el maestro de construcción tiene obreros, ¿cierto? El maestro puede entender y conocer cómo se hace el trabajo, pero es muy mal dirigente. Entonces no lleva una consecutiva de construcción. Y cuando no se lleva una consecutiva de construcción, se cometen grandes errores. Y cuando se cometen grandes errores, lo normal es que ese que está dirigiendo diga, este no entendió lo que yo le dije, ¿cierto? Y el que ejecutó la orden dice, pero usted lo dijo, ¿cierto? Pero es porque esa persona tiene conocimiento, mas no sabe obedecer. Y vuelvo y se lo repito, no el que ha aprendido antes a obedecer es capaz de dirigir. Escuche lo que le estoy diciendo. Entonces, esta es la revelación. Dios no gobierna, Dios no gobierna primero a través de tronos visibles, sino a través de un espíritu despierto, un alma alineada y un cuerpo en obediencia. Se lo voy a volver a repetir. Dios no gobierna primero a través de tronos visibles, sino a través de un espíritu despierto, un alma alineada y un cuerpo en obediencia. ¿Aló? Escuche lo que le voy a decir. En otras palabras, el pueblo que cruza la atmósfera profética es un pueblo que entendió que no todo se resuelve luchando, sino con discernimiento espiritual. Vive el Señor lo que estoy diciendo. Aprendí a entender que hacer que esta gente en la obra que estamos haciendo en Villavicencio no lo podía hacer simplemente presionando, sino comencé a decir, aquí hay algo que entender. Tengo que aprender a escuchar y a tener discernimiento de lo que está pasando espiritualmente. ¿Aló?
Y cuando me fui todos estos días a trabajar allí, alguien me dijo, pero el pastor le mete, no se queda quieto. Le dije, yo sé de dónde Dios me ha sacado. Y cuando estuve todos estos días me di cuenta dónde estaba el problema. Y cuando me di cuenta dónde estaba el problema, me puse a orar. Y dije, tomo ahora mismo autoridad sobre esta cabeza, y esta cabeza tiene que estar bajo la obediencia de Cristo. Ahora obedecerá sin yo decirle. Ahora se callará sin yo decirle. Y ahora escuchará sin yo decirle. Porque quien lo doblegará es el Señor. Y le voy a decir qué pasó. ¿Estamos entendiendo? En una semana o en semana y media, se avanzó lo que no se avanzó en 2 meses y medio. Porque necesitaban a alguien que dirigiera. Y cuando usted dirige, no manda. Usted va y hace. Y cuando otro lo ve hacer y dice, ese es el patrón, ese es el que está sacando el recurso y está ahí dándole con una maceta y está probando finura, yo tengo que pararme a hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Y es ahí donde todo el mundo comienza a tener respeto por uno. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Y se lo repito. En otras palabras, el pueblo que cruza atmósferas proféticas es un pueblo que entendió que no todo se resuelve luchando, sino con discernimiento espiritual. Entonces, la atmósfera fue cruzada cuando dejamos de reaccionar espiritualmente y comenzamos a responder desde la identidad. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque mientras una atmósfera se pelea, una dimensión se hereda. Y estaba yo allí en ese campo y el Señor me comenzó a hablar en el lote, en la construcción, y me dijo, hijo, mientras una atmósfera se pelea, una dimensión se está heredando, se está estableciendo. ¿Me entiende? Entonces yo le dije, ok, entendí. Si yo entiendo que esta atmósfera la peleo, yo estoy entendiendo que la dimensión que estoy jalando a través de esta atmósfera va a ser una herencia. Entonces no va a ser una herencia para algunos, sino para todo el que entre en el mover. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cruzar o entrar en una atmósfera no se consigue huyendo del conflicto. Se entra a través de aprender a no vivir gobiernos o gobernados por circunstancias ajenas a la del reino. Se lo voy a volver a repetir. Cruzar o entrar en una atmósfera no se consigue no se consigue huyendo del conflicto. Se entra a través de aprender a no vivir gobiernos o ser gobernados por circunstancias contrarias a lo que Dios está diciendo. Entonces, lo que yo tengo que entender, ¿por qué digo esto? Porque entrar en dimensiones significa 3 cosas. 3 cosas para los que están anotando ahí. 3 cosas. Número 1, ya no medimos o ya no estamos midiendo las cosas por experiencias aisladas. No, escúcheme lo que le voy a decir, se lo repito. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque entrar en dimensiones significan 3 cosas. Número 1, ya no medimos por experiencias aisladas. Número 1. Número 2, ya no dependemos de activaciones momentáneas. ¿Aló? Y número 3, ya no vivimos de visitaciones esporádicas. Una y otra vez. Hay gente que se acostumbró a solo vivir en visitaciones esporádicas, pero el reino es continuo y constante. Continuo y constante. Tener autoridad no es ceñir el ceño o hablar duro. Tener autoridad es entender desde dónde estoy. Por eso le estoy diciendo 3 cosas. Ya no medimos, o yo ya no mido las cosas por experiencias aisladas. Yo digo, esto tiene un conducto regular, esto tiene una raíz, esto está pasando algo aquí y yo tengo que entender que esto no es aislado, esto es una consecutiva, algo está pasando. ¿Quién me abre la puerta? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo segundo,
ya no dependemos de activaciones momentáneas. A mí no me sirve estar en una activación del reino momentánea. Yo necesito estar activado 24/7. Yo no necesito que vaya y venga. Yo no necesito que vaya y venga. Usted no necesita la luz espontánea. Usted no necesita un bombillo haciendo, prendiendo y apagando continuamente, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Usted necesita un bombillo continuamente alumbrando. ¿Estamos entendiendo? Y lo 3, ya no vivimos de visitaciones esporádicas. ¿Aló? Entonces yo decidí lo siguiente. Dije, Señor, yo no voy a vivir de una espontaneidad de que los ángeles vayan y vengan. ¿Aló? ¿Aló? Por eso hace muchos años construí un altar. Y dije, a donde esté este altar está por encima de todos los altares. Pero no solamente está por encima de todos los altares, sino que esto será un lugar, quiera que yo vaya, una visitación continua angelical. ¿Aló? Tiene que descender, porque tiene su lugar. ¿Aló? Porque está consagrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ahora habitamos lo que antes solo tocábamos. Cuando tú entiendes estas 3 cosas, comienzas a habitar en lo que antes apenas tocabas. Hay una gran diferencia de tocar a habitar. ¿Aló? Yo creo que hay una gran diferencia, ¿cierto? Hay gente que le dice que se mueve en cosas tremendas solo tocando. Y hay gente que dice que ve viviéndolas. ¿Aló? Y son los que menos hablan. Un día una pastora en la cumbre, voy a decir nombre, se me acerca y me dice: usted es un hombre callado, pero usted es un hombre de resultados. Y la miró a ella y le dijo: usted tiene un tremendo hombre. Entonces yo le dije: es que nos gusta hablar menos y hacer más, porque entendimos que el profeta no es profeta por lo que habla, sino por lo que calla y trabaja. Amén. Ahora se lo repito: habitamos lo que antes solo tocábamos. Y en otras palabras, dimensión, iglesia, es permanencia. Dimensión es permanencia. Atmósfera es la pelea. La dimensión es la permanencia. Lo que yo peleo en la atmósfera, traigo una dimensión de permanencia. ¿Aló? Y lo que yo necesito en mi casa no es algo esporádico. Yo necesito simplemente la atmósfera. Yo necesito la dimensión establecida. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Escuche. Dimensión es permanencia, no evento. Permanencia, no evento. El evento se va. La predicación se va. La liberación en un evento se pasa. Lo que yo haga con esa liberación es mantenerla. Y esa responsabilidad no es mía, es personal de cada quien. Entonces, escuche: dimensión es permanencia, no evento. Dimensión es gobierno sostenido, no emoción espiritual. Hay gente que es emocional espiritual, pero no entiende que la dimensión es gobierno sostenido. Entonces hay una gran diferencia en atmósfera y dimensión. La dimensión es lo que nos entra a establecernos en vivencia. La atmósfera es la que yo preparo para entrar por la puerta. ¿Aló? Entonces por eso le dice: mantenga la atmósfera, o sea, debo mantener la puerta abierta y la dimensión será mía. La dimensión será mía. Viviré en esa dimensión. Ahora, ¿cuál de las dos es más importante? Ambas. Pero le voy a decir: si una persona abre y se mueve en una dimensión de la oscuridad, yo le voy a decir cuál va a ser su dimensión. Vuelvo y se lo repito: si una persona abre una atmósfera de oscuridad, le voy a decir cuál va a ser su dimensión. O sea, le voy a decir dónde está viviendo. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Aquí voy.
Por eso necesitamos entender que el pueblo de Dios no fue llevado a dimensiones sin antes ser tratado en 6 cosas. Para que usted entre a una dimensión, Dios siempre va a probarlo. Hay gente que dice: yo voy a entrar al cuarto, a la dimensión, al cuarto de la riqueza, y voy a jalarlo. Sí, pero el Señor le va a probar 6 cosas. Escuche, número uno. Primero, en los altares. Oh, wow. De esto hay una prédica. ¿Aló? Dijimos que altar están levantando a través de las redes sociales. Ahí la puedes encontrar, los altares. ¿Aló? Número 1, en los altares. Número 2, carácter. Número 3, en el discernimiento. Discernimiento. Número 4, en los pactos. Entonces usted dice: yo tengo que pactar. No, yo le estoy diciendo que usted entienda el pacto o los pactos que Él tiene con nosotros. ¿Aló? Pero hay gente que también está pactada para el otro lado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuarto, en los pactos. 5, en la sangre. En la sangre. ¿Qué quiere decir? El cordero. Estamos hablando de Cristo. ¿Aló? En la sangre. Y número 6, en el orden interior. En el orden interior. 6 cosas. En los altares, en el carácter, en el discernimiento, en los pactos, en la sangre y en el orden interior. Entonces, el pueblo de Dios no fue llevado a dimensiones sin antes ser tratado en estas 6 cosas. Tú no puedes entrar en una dimensión si no entiendes el poder de la sangre de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Porque una dimensión mal habitada se convierte en un juicio, no en una bendición. Aquí vuelvo y se lo repito, aquí hay palabra, no lo tome a ligera, yo lo estoy soltando. Porque usted tiene que entender, para que venga un mover en el 2026, una dimensión diferente, una atmósfera diferente, usted tiene que entender esta palabra que está siendo soltada desde este humilde púlpito. ¿Aló? Se lo repito, porque una dimensión mal habitada se convierte en un juicio, no en una bendición. ¿Aló? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Escuche lo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí voy. Dame la sabiduría, Espíritu Santo, para que este pueblo tuyo entienda lo que está pasando. Aquí voy. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dimensión. ¿Cuál es la atmósfera? Creer. La atmósfera, la puerta, es que yo tengo que mantenerme creyendo lo que está escrito. Entonces dice aquí: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí viene la atmósfera, aquí viene la dimensión, sino de poder, dimensión. ¿Aló? De amor, dimensión, y de dominio propio. ¿Aló? Entonces hay personas que no entienden el poder de la dimensión, del amor, del poder y del dominio propio. El dominio propio es una dimensión habitable. ¿Aló? Donde nosotros habitamos, no somos intermitentes. Yo le hago una pregunta: ¿usted vive en su casa cada 8 días? ¿Duerme en su casa cada 8 días? ¿Va a visitar su cama cada 8 días? No, vive ahí. Es su atmósfera, ¿cierto? Es también su dimensión. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Aquí está la base viva de esta declaración profética que acabamos de leer. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos poder para ejecutar lo que el cielo respalda. Si yo no estoy entendiendo la dimensión del poder, no voy a poder ejecutar lo que el cielo está
respaldando, o sea, lo que el cielo ya está hablando. ¿Aló? Escuche, necesitamos amor para no gobernar desde el ego. Entonces, hay gente que puede vivir en una dimensión de ego creyendo que vive en el amor, pero necesitamos amor para no gobernar desde el ego. ¿Aló? Y necesitamos dominio propio para sostener lo que nos fue confiado. Nadie puede sostener, gracias Espíritu Santo, nadie puede sostener lo que Dios ha entregado si no hay dominio propio. Hay gente que Dios le suelta, pero no tuvo dominio propio para sostenerlo y lo pierde. ¿Aló? Lo pierde. En otras palabras, el dominio propio es la evidencia de que el gobierno ya fue establecido inmediatamente. Wow. Esa me pegó una cachetada así en la cama, ahí en la oficina. Paquete. El dominio propio es la evidencia de que el gobierno ya fue establecido internamente inmediatamente. ¿Aló? Entonces es allá donde uno ve que esta prédica también viene para acá. ¿Cuánto estoy dominando? ¿Estamos entendiendo? Nadie entra en dimensiones celestiales porque clama más fuerte. Se entra porque se alinea más profundamente. Alineamiento. Vuelvo y se lo repito. Nadie entra en dimensiones celestiales porque clama más fuerte. Se entra porque se alinea más profundamente. O sea, no entramos porque pedimos expansión o declaramos expansión. No porque uno diga expansión, ya entró. ¿No? ¿Aló? Vuelvo y se lo repito. O sea, no entramos porque pedimos expansión. Entramos porque renunciamos a gobiernos de las tinieblas. Hay gente que no ha entrado porque no ha ¿qué? Soltado lo que tiene que soltar. Entramos porque renunciamos. Hay gente que no entra porque no ha renunciado a gobiernos de tinieblas. ¿Aló? Esta es la revelación clave, iglesia. El cielo no expande a quien aún negocia con viejas atmósferas. Aquí voy, se lo voy a volver a repetir. El cielo no se expande a quien aún negocia con viejas atmósferas. ¿Aló? Viejas atmósferas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que pasar de las declaraciones al gobierno. ¿Aló? Declaraciones al gobierno. Se lo repito, porque tenemos que pasar de las declaraciones al gobierno, o sea, gobierno sobre la mente, gobierno sobre las palabras, gobierno sobre las finanzas, gobierno sobre la salud y gobierno sobre el territorio asignado. Se lo repito, gobierno sobre la mente, gobierno sobre las palabras, gobierno sobre las finanzas, gobierno sobre la salud y gobierno sobre el territorio asignado. Territorio asignado. ¿Aló? No como un deseo, sino como una función espiritual activa. ¿Aló? No como un deseo, sino como una función espiritual activada, activa, viva. Y cuando digo el pueblo que cruzó, estoy diciendo no volveremos atrás. Esta palabra es para alguien. No regresaremos a la supervivencia. Escuche, esta palabra es para alguien. No volveremos atrás. No regresaremos a sobrevivir espiritualmente. No regresaremos al ciclo que ya fueron discernidos y cerrados. Esta palabra es para alguien. No vuelvas. El Señor nos hablaba del arado. Y el Señor decía, no vuelvas, ya no vuelvas a esos ciclos que ya fueron discernidos y cerrados. Si ya Dios te mostró algo sobre alguien, si ya Dios te mostró algo sobre un lugar, no intentes volver ahí. Eso ya se cerró. No intentes buscar finanzas donde ya se cerró. ¿Aló? Esté pensando es donde Dios está hablando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Aló? Gracias por ese amén.
Gracias por el que está ahí colocando un amén que está activado. Yo no vengo a entretenerlo, yo vengo a soltar una palabra. Hoy profetizo que toda esta casa camina como un pueblo que ya cruzó. Yo quiero profetizar eso sobre todos los que están ahí conectados. Y yo quiero esto, declarar, establecer y profetizar. Toda esta casa camina como un pueblo que ya cruzó, que ya entendió y que ahora es responsable de lo que porta. No sé cuántos puedan decir amén. Yo quiero caminar con gente que entienda la responsabilidad que tenemos. Me niego a caminar con gente que no sabe ser responsable. ¿Aló? Aquí vamos. Entonces, nada de lo que hemos predicado ha sido aislado. Tome todas las prédicas y se va a dar cuenta que esto no está aislado. ¿Aló? Nada de lo que hemos predicado ha sido aislado. Amada casa, transformación de la tribu de Judá, en este caso Granada y Villavicencio. Nada de lo que el Señor nos ha hablado en estos meses ha sido temático ni circunstancial. Hemos estado siendo guiados por una secuencia espiritual. El Señor me decía: tranquilo, hijo, que tú vas en una secuencia espiritual. Secuencia espiritual. Por un proceso de transición espiritual de sistemas a dimensiones. De sistemas a dimensiones. Hay gente que lee libros y entiende el sistema, pero no vive en la dimensión. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Wow, Espíritu Santo de Dios. Hemos sido guiados por una secuencia espiritual, no por un proceso de transición espiritual de sistemas a dimensiones, de activaciones a gobierno, de visitación a establecimiento. Hay una gran diferencia que me visiten y hay una gran diferencia que se establezca. Yo no necesito que el ángel me visite, yo necesito que él se quede. Yo lo necesito. ¿Por qué? Porque tiene que enseñarme. ¿Aló? Trae rollos. Trae los diseños. ¿Aló? No me voy a meter más por ahí. En otras palabras, no hemos estado recibiendo mensajes sueltos, sino un diseño. No hemos estado oyendo palabras aisladas, sino una arquitectura espiritual. El que entendió, entendió. Yo hablo con gente entendida. Cuando estoy hablando de arquitectura es porque estamos construyendo. Y cuando tú estás construyendo, necesitas entender que estás recibiendo los planos de lo que necesitas hacer. ¿Aló? Por eso se lo estoy diciendo. No hemos estado recibiendo mensajes sueltos, sino un diseño. Hemos estado oyendo palabras, no hemos estado oyendo palabras aisladas, sino una arquitectura espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no construye destinos sin antes redefinir atmósferas. Se lo repito, porque Dios no construye destinos sin antes redefinir atmósferas. Y aquí está la revelación más profunda de esta palabra. Dios no comienza por lo visible, comienza por lo invisible, de adentro hacia afuera. Se lo vuelvo a repetir. No comienza por lo que se celebra públicamente, sino por lo que se establece en secreto. Por eso, antes de hablarnos de expansión, autoridad y herencia, el Espíritu Santo nos llevó a revisar fundamentos y exponer raíces y confrontar estructuras espirituales que operaban sin nombre pero con influencia. Hay gente que decía: yo no sé qué me está pasando, no tengo un nombre para lo que me está pasando, pero tenía una influencia. ¿No? Y este ministerio es un ministerio de entrenamiento, no de entretenimiento. Yo no vengo a entretener, por eso le digo: no se pierda sus discipulados. No se los pierda, porque ahí viene revelación. En estos meses, iglesia, el cielo nos ha hablado como constructor y no solo como consolador.
El Espíritu Santo no solamente nos ha estado hablando como el consolador de nosotros, sino que el Espíritu Santo nos ha estado hablando como el constructor. Él es el que construye esto. ¿Aló? Él es el que lo construye. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Nos ha tratado como hijos que van a heredar, no solo como ovejas que necesitan cuidado. Y cuando Dios habla así, iglesia, no lo hace para emocionarnos, lo hace para reposicionarnos. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios no viene a emocionarlo y no le da una palabra para emocionarlo. Cuando Dios te da una palabra, quiere reposicionarte. Porque si tienes que ser reposicionado, es porque estás en el lugar equivocado. ¿Aló? Escúchame lo que le digo. Y aquí hay una revelación profética. Cuando Dios comienza a ordenar una casa, primero silencia el ruido, luego revela el diseño y finalmente exige alineación. Esa está fuerte. Como para montarla en un estado, ¿cierto? Cuando Dios comienza a ordenar una casa, primero silencia el ruido, luego revela el diseño y finalmente exige alineación. Aquí voy. Dios no te dice alíñate primero. Dios dice vengo a quitar el ruido. Cuando quite el ruido te doy el diseño. Y cuando tengas el diseño te voy a exigir alineación a ese diseño. Dios no te va a juzgar por lo que no te ha dado. Dios nunca te va a pedir de lo que no te ha dado. ¿Estamos entendiendo? Muchas personas que estaban oyendo una serie de enseñanzas, pero en el espíritu estábamos cruzando lumbrares. Muchos creyeron que lo que estábamos soltando eran, digamos, una serie de enseñanzas, pero el Espíritu nos estaba guiando a establecernos, a cruzar umbrales. Cada acto profético, cada palabra profetizada, cada momento profetizado, cada oración profetizada era un umbral que se estaba pasando. Esa es la gran diferencia, que eso es lo que yo veo y entiendo en el Espíritu. Pero otras personas se quedaron con el dogma, con la enseñanza simplemente. Palabra muerta. ¿Aló? Pero la palabra en sí es viva. ¿Aló? ¿Qué hago yo con la palabra? Es como el de la semilla. Si tomo una semilla y me la llevo para la casa y la meto en la cartera, no va a florecer. Pero si yo la cojo y la pongo en tierra, va a comenzar a crecer. ¿Estamos entendiendo? Entonces muchos pensaron que estábamos oyendo una serie de enseñanzas, pero el Espíritu estaba cruzándonos a umbrales proféticos. Amén. Cada prédica fue una llave. Diga conmigo. Cada prédica de este año fue una llave. Ahora usted imagínese el manojo de llaves que tenemos. Y decía el Señor, tienen un manojo de llaves, pero están ciegos porque no saben dónde meter la llave. Y yo le decía, Señor, ¿por qué están ciegos? Porque oyendo no oyeron y viendo no vieron. Yo me quedé sentado y dije, uy, Santo Espíritu de Dios, qué tremendo tener un manojo de llaves y no ver. Porque en el momento que se dio la instrucción no se escuchó. Y oyendo no oyeron y viendo no vieron. Wow. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque, escúcheme, cada confrontación fue una misericordia disfrazada de revelación. Cada silencio de Dios fue una recalibración interna. ¿Por qué? Porque Dios no acelera procesos que no han sido afirmados y no expande territorios que aún están gobernados por pactos antiguos. ¿Aló? Y lo primero que vamos a comenzar a hacer en el 2026, en el mes de enero, es comenzar a romper con pactos antiguos. ¿Aló? Hay gente que está pactada a otra gente espiritualmente. Y el Señor me decía, ya no pueden seguir así porque eso no los está dejando avanzar.
Tienen que romper el pacto que hicieron en un altar, que hicieron en algún lugar, que hicieron una palabra. Uno hace pactos con palabras. Acuérdese en lo que hemos hablado. Escúcheme, porque Dios no acelera procesos que no han sido afirmados y no expande territorios que aún están gobernados por pactos antiguos. Porque aprendí a entender que no todo lo que resiste dentro de los procesos viene de las tinieblas. Muchas cosas que sobreviven a los procesos son inmadurez espiritual que viven o que deben morir. ¿Aló? Hay gente que dice: yo crucé este proceso, pero yo no sé por qué me quedó esto, por qué tengo esto. Y el Señor me decía: porque hay una madurez espiritual. No están entendiendo lo que está sucediendo. ¿Aló? Entonces, escúcheme. Muchas cosas que sobrevivieron a los procesos son inmadurez espiritual que deben morir. No todo lo que dolió fue ataque. No todo lo que dolió fue ataque. Mucho, dice, es lo que dolió. Fue una cirugía espiritual. El Señor me decía eso, me dijo: no todo lo que dolió, hijo, fue un ataque, sino fue una cirugía que yo necesitaba hacer. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Una cirugía espiritual. Por eso, esta introducción no es un saludo, es un acto profético de conciencia. ¿Aló? Hoy no estamos comenzando con una nueva prédica. Estamos reconociendo un trayecto espiritual. ¿Cómo así, pastor? Esa es apenas la introducción, apenas empiezo a predicar. Y esta vez voy a terminar la prédica. Hay veces he cortado la prédica y el Señor me jaló las orejas. Escuche. El Señor nos está diciendo: si no entienden el proceso, repetirán el ciclo. Yo lo estoy soltando, yo lo estoy soltando, y cada quien es responsable. Se lo voy a volver a repetir. El Señor nos está diciendo: si no entienden el proceso, repetirán el ciclo. Pero si disciernen el diseño, entrarán en gobierno. Y esta palabra se tiene que cumplir. ¿Aló? Se tiene que cumplir. Y hoy, como casa, como hijos, podemos decir con reverencia: no somos los mismos de hace 6 o 8 meses atrás. Porque ya no solo buscamos revelación, ahora somos responsables de ella. Somos responsables de esa revelación. Cuando a mí se me revela que soy padre y soy ejemplo, soy responsable de esa revelación. ¿Aló? Entonces, el Señor comenzó por los altares porque el gobierno siempre se define ahí. Esto es parte de una prédica que ya prediqué. Escuche lo que le voy a decir. El Señor comienza. ¿Cómo comienza el Señor? Por los altares. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre se define ahí. ¿Qué altar tienes? El 24 nosotros seguimos levantando el altar para el grande, para el eterno, para el todopoderoso. Nosotros hace años dejamos de negociar con eso. ¿Aló? La palabra de Dios dice en Éxodo 34, verso 13, empiezo a predicar. Escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que dice la palabra. Derriba o derribaréis o derribarán sus altares y quebrarán sus estatuas. Y quebrarán sus estatuas. Y quebrarán sus estatuas. Ah, yo no tengo nada de eso en la casa. Ok, revise su vida. Voy a decir más. Derriben sus altares y quiebren sus estatuas. ¿Aló? Durante estos meses el Espíritu Santo nos llevó insistentemente a hablar de altares antiguos, altares familiares, altares de palabras, altares financieros, altares de pactos invisibles. ¿Aló? Todo eso es un pacto. Todo eso es un ¿qué? Un altar. ¿Aló? ¿Por qué?
Porque nadie puede gobernar en una atmósfera donde aún hay pactos antiguos o activados. Pactos activados. Esta es la revelación, iglesia. No todo problema es un ataque. Muchos son una respuesta de un altar que sigue encendido. Se lo repito. No todo problema es un ataque. Muchos son una respuesta de un altar que sigue encendido. Hay gente que dice, es que cuando uno tiene un diseño, cuando uno tiene una unción, cuando uno tiene un llamado, a uno le dan y le dan y le dan. No, 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 no. Muchos de esos problemas están viniendo de altares que tú no has derribado. Y un altar puede ser una familia, un altar puede ser un familiar, un altar puede ser un amigo, un altar puede ser un lugar, una situación. Escuche lo que le estoy diciendo. No se moleste conmigo. Si se quiere molestar, moléstese con él. Aló. Aquí está la profundidad del asunto. Un altar no es solo un lugar de sacrificio, es un sistema de legalidad espiritual. Wow. Un altar no es solo un lugar de sacrificio, es un sistema de legalidad espiritual. Es el punto donde una realidad invisible recibe permiso para operar en lo visible que está entrando por tu casa, que se disfraza de ángel de luz. No hay nada malo en eso. Ok, tú sigue y yo sigo. La palabra no es para competir ni pelear con nadie, tal cual. Aquí está. Por eso, mientras un altar permanece activo, ese altar habla, intercede y reclama y demanda frutos, aun cuando la persona no sea consciente de él. Wow. Y yo dije, Señor, esta está fuerte. ¿Cómo así? Cuando un altar está activo, ese altar va a hablar. ¿Aló? Ese altar va a comenzar a reclamar, pero no solamente va a reclamar, va a demandar. Y le va a decir, no lo puedes bendecir porque la maldición lo tiene que perseguir. ¿Por qué? Porque me tiene un altar así. Tú no estás en ese. Estoy yo, dice el aquel bicho ese. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo, iglesia. Ese altar habla, intercede, reclama y demanda frutos. Y aun cuando la persona no sea consciente de él. Ahora, todos los que están acá tienen que decir, Señor, tráelo a memoria. ¿Dónde está? Déjamelo ver. Yo voy a renunciar a esto. Y yo le decía al Señor, yo me rehúso a entrar al 2026 con algo así. Porque si este año crecimos, tenemos que crecer al doble. Y Señor, tú me pusiste a hablar, Ana María, más de uno, Señor, aquí hay que camellar, aquí hay que trabajar. Y aquí hay que cogerla y apretarla y decirle, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque ya el Señor habló. Entonces otros van a decir, es que el diezmo sube. No, yo no necesito eso. Yo necesito que la palabra se cumpla. ¿Aló? Entonces muchas veces uno cuando suelta la palabra también es responsable para que eso pase. ¿Y cómo uno hace? Con mentoreo, como diciendo, ¿dónde estamos? Si ya Dios te habló, ¿dónde estamos? ¿Qué has hecho? Hagamos una minuta. ¿Dónde estamos? ¿Qué estás haciendo? Y la persona lo toma como regaño. Entonces llega un momento y uno dice, yo ya hice lo que tenía que hacer, Señor, yo suelto. Y me enfoco en otra cosa que tengo que hacer. Fácil. ¿Aló? Es el punto, escúcheme. Es el punto donde una realidad invisible recibe permiso para operar en lo visible. ¿En dónde? En un altar altivo. Wow. Por eso, mientras un altar permanece activo, va a hablar. En otras palabras, el altar no necesita tu fe para operar, solo necesita tu silencio. Espíritu Santo de Dios. Hay gente que guarda silencio con lo que está mal. Se lo voy a volver a repetir. Yo sabía que no iba a sacar muchos amenes, pero ahí están los amenes. Escuche, el altar no necesita tu fe para operar, solo necesita tu silencio. Antes de hablar,
de expansión, el cielo habló de desmantelamiento. Destruye, dijo la palabra, quita los altares y rompe las imágenes, dijo el Señor. Éxodo 34. No lo he dicho yo, le dice el Señor. Así que usted y yo somos responsables de lo que estamos hablando hoy. Usted que está ahí conectado también es responsable de lo que estamos hablando hoy. ¿Aló? Pero no como miedo, iglesia, sino como oportunidad. Dios me está dando una oportunidad. Yo me siento agradecido porque me está diciendo: hay que apretar aquí, ajusta esto, haz esto y verá. Vas avanzando, vas haciendo. Amén. Antes de hablar de unción creciente, el Espíritu Santo habló de precisiones que deben creer, deben expandirse. Escúcheme. Antes de hablar de una fe creciente, el Espíritu Santo nos ha venido hablando de que tenemos que creer y entender lo que Dios habló y dijo para hacer. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la unción no fluye donde el altar no ha sido purificado. Oh, Santo Espíritu de Dios. ¿Aló? Escúcheme. La unción no fluye donde el altar no ha sido purificado. Pero hay algo más profundo que el Espíritu del Señor nos mostró. Muchos querían autoridad sin haber cerrado legalidades. Querían avanzar sin haber cancelado permisos. Querían gobierno sin haber roto herencias espirituales mal establecidas. Esto tiene que ver con los yugos. Esta parte que estoy diciendo tiene que ver con los yugos. ¿Aló? Aquí hay una revelación muy clave. Dios, escuche, Dios no confronta altares para humillar al pueblo, sino para liberar el territorio que ese altar estaba gobernando. El que entendió, entendió. Por eso el Señor trató con los altares y fue tan frontal lo que el Señor nos dijo, tan insistente y tan continuo lo que Dios nos habla, que esto no era obsesión profética, era urgencia profética. El Señor me decía, era una urgencia, hijo. Y en muchas casas es una urgencia que esto ocurra. Y cuando hablo de casas, hablo de acá. ¿Aló? No era una obsesión profética, era una urgencia profética. Porque un altar no derribado se convierte en un límite visible. Vuelvo y se lo repito. Porque un altar no derribado se convierte en un límite invisible. Ay, Jesús, ay, Padre, ay, Señor, dame fuerza, Señor, sabiduría para poner las palabras correctas. Espíritu de Dios, Irra más Sendere, Candía Basoto. Las tinieblas también ponen ebeneceres. Las tinieblas dicen: hasta aquí puede recibir. Y le coloca y le dice: este es el altar, la confirmación. Hasta aquí. Y el Señor dice: quiten eso y pongan como le enseña el profeta Samuel. Hasta aquí cruzan ustedes. Hasta aquí cruzan ustedes. Entonces uno llega y dice: el hombre sabe cositas. Claro, no es que es legal, él entiende todas las cortes celestiales. Él entiende cómo hacer las cosas. La ley no solamente opera para nosotros, él puede tomar la ley también para hacerla. Yo le hago una pregunta: ¿un abogado puede defender a un criminal culpable y sacarlo suelto? Sí. ¿Y lo saca con qué? Con la ley. Lo saca con la ley. No lo va a sacar con leyes inventadas. ¿Es así o no es así? Escúcheme. Por eso un altar no derribado se convierte en un límite invisible. Y aquí entra una verdad incalculable. No todos los altares se mantienen con pecado evidente. Escuche, esto hay revelación. No todos los altares se mantienen o se manifiestan con pecado invisible, evidente. Algunos se esconden detrás de, número uno, tradiciones no cuestionadas.
Está fuerte, amor, ¿cierto? Voy contigo. Escúchame. No todos los altares se manifiestan con pecado evidente. Algunos se esconden detrás de tradiciones cuestionadas, no cuestionadas. Pactos económicos heredados, votos emocionales antiguos, palabras pronunciadas en dolor, sistemas de autosuficiencia espiritual. Eso es un altar. Todo lo que le estoy mencionando es lo que uno tiene que derribar. Entonces, digamos un ejemplo: hay personas que tienen tradiciones no cuestionadas y vienen de esas tradiciones que dicen: entre más pobre, más rápido voy a entrar al cielo. El que entendió, entendió, no me voy a meter ahí. Todo el mundo me miró. En otras palabras, hay altares que no gritan, pero gobiernan. Por eso, cuando el Espíritu del Señor comienza a revelar altares financieros, de salud y de familia, no lo hizo para traer temor, sino para romper ciclos que antes de que se consolidaran como normalidad se fueran a destruir. Se necesitaban destruirlos. Y aquí hay una revelación muy profunda, iglesia. El cielo no pelea contra lo que el hombre aún justifica. Es tremenda esa palabra. Escúcheme, escúcheme lo que le estoy diciendo. Yo no vengo a entretenerlo. Aquí hay palabra, dijeron por ahí. Aquí no hay prédica, hay palabra. Se lo repito. El cielo no pelea contra lo que el hombre aún justifica. ¿Aló? Mientras un altar sigue siendo defendido emocionalmente, el cielo se mantiene en silencio estratégico. Pero cuando el altar es expuesto, la gracia se activa para derribarlo. La gracia de Dios está así: túmbalo, túmbalo, túmbalo. La gracia de Dios está diciendo: Éxodo 34, túmbalo. Éxodo 34, túmbalo. Estoy aquí para entrar. Estoy aquí para que entre la gracia. ¿Aló? Mientras un altar sigue siendo defendido emocionalmente, el cielo se mantiene en silencio estratégico. Pero cuando el altar es expuesto, la gracia se activa para derribarlo. Y aquí está el punto que conecta directamente con el gobierno. Escuche lo que le voy a decir. Todo gobierno espiritual comienza con una sustitución de altar. El Señor dijo en esa prédica: quita el altar, pero no dejes el hueco del altar. Trae mi altar, coloca mi altar, establece mi altar, porque lo que está desocupado, el enemigo lo va a volver a llenar. Aquí voy. La parábola del Señor dice: aquel hombre que construyó, aquel hombre que fue liberado, le volvieron 7 peores. Porque aquel que fue salido regresó, estuvo por fuera, se dio una vuelta y dijo: volveré a mi casa a mirar. Y cuando volvió, encontró la puerta medio abierta. Y cuando encontró la puerta medio abierta, llegó y dijo: espérese, me voy a traer otros 7 peores. La pregunta es: ¿por qué estaba la puerta medio abierta? Porque lo que se había sacado no había sido llenado. Hay gente que pierde la liberación porque lo que se soltó no lo llenó. No lo llenó, no lo llenó. Por eso vuelvo y se lo digo: todo gobierno espiritual comienza con una sustitución de altar. No basta con derribar, hay que establecer. No basta con renunciar, hay que consagrar. No basta con cancelar, hay que alinear. Por eso Dios no solo nos habló de altares que debían caer, sino de altares correctos que debían ser levantados. Por ejemplo, el altar del corazón rendido, el altar de la obediencia diaria, el altar de la verdad sin negociación, el altar de la sangre del pacto. El que entendió, entendió. ¿Aló? El que está entendiendo, iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque un altar vacío siempre será reclamado nuevamente. Un altar vacío siempre será reclamado nuevamente.
¿Cómo usted cree que él entró y volvió y trajo 7 peores? ¿Quién le dio la legalidad? Él iba a reclamar nuevamente lo que estaba vacío. Ok, no lo quiso llenar, entonces yo lo reclamo. Tal vez las tinieblas saben que lo que pisen lo pueden reclamar. ¿Ley? No es una ley. No es una ley. ¿Aló? Escuche. Así que el Señor comenzó por altares, porque ahí se define quién tiene derecho a gobernar. Si el pasado, si la herencia, si el temor o el reino. ¿Aló? El Señor llegó y nos enseñó lo de los yugos, la mano en el arado, la vista puesta en el reino. Gente que tiene la mano en el arado, pero está mirando hacia atrás, mirando a ver cómo endereza el camino, ¿cierto? Y el Señor decía: tu pasado te está reteniendo. Un altar. ¿Aló? Hay una herencia, hay temor, o está el reino de Dios. ¿Qué está ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes, iglesia? ¿A qué le temes? ¿Le tienes miedo al cambio? Usted sabe que una de las cosas que más le tiene miedo el ser humano es a cambiar, porque cuando cambia tiene que entrar en algo desconocido. ¿Aló? Pero el cambio nos trae avance. ¿Aló? El cambio nos trae avance. Nos trae avance, iglesia. Y hoy podemos declarar con claridad espiritual: no estamos en procesos de confrontación, estamos en transición de gobierno. Esta palabra es para alguien. Yo decía: Señor, yo no estoy en un proceso de confrontación, estoy en una transición de gobierno. Los altares que caen no anuncian pérdida, anuncian que el territorio está siendo reclamado por el cielo. Wow. Se lo voy a volver a repetir. No estamos en proceso de confrontación, estamos en transición de gobierno, iglesia. El que está entendiendo, está entendiendo. ¿Por qué? Porque los altares que caen no anuncian pérdida, anuncian que el territorio está siendo reclamado por el cielo. Amén. Y yo digo amén a esa palabra. Granada Meta está siendo reclamada para el reino. Este barrio Belén está siendo reclamado para el reino. Amén. Eso necesitamos entenderlo. Luego el Espíritu del Señor nos está hablando. Escúcheme. Gracias, Señor. El Señor está diciendo: tu casa está siendo reclamada para el cielo. Tus hijos están siendo reclamados para el cielo. Por eso el enemigo se va a enfrascar. Ahora la pregunta: dile: Señor, ¿dónde está el altar? Y yo voy y se lo tumbo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, ¿qué hizo con su papá? Dígame, ¿qué hizo con su papá Abraham? Abraham entró en un lugar donde el papá tenía altares y mandó a preparar una cena, mandó a preparar una comida y se la metió y le dijo a la mamá, le dijo: mamá, prepáreme la mejor comida, que voy a traérsela a estos dioses de mi papá. ¿Y qué hizo? Se metió la comida y habían unos grandes y unos chiquitos, unas imágenes grandes y unas chiquitas. ¿Aló? Y lo dejó ahí. Al rato se metió con tremenda hacha y los volvió pedacitos y dejó al más chiquitico quieto. Y el papá, cuando entró, dijo: ¿qué pasó aquí? Y la mamá le dijo: Abraham les dio comida y yo no sé qué pasó. Entonces el Señor se fue a traer a Abraham. ¿Dónde está eso, pastor? Después les digo, para que no me censuren. Pero el que está entendiendo, está entendiendo. Yo hablo con gente entendida. Escuche lo que le estoy diciendo. Y viene el papá y dice: Abraham, ¿qué hiciste? Me rompiste los altares, me rompiste las imágenes. Yo no fui. Yo lo único que hice fue traerles comida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y Abraham dice: papá, el chiquitico se volvió loco y cogió a todos los otros y les dio una pela y los mató para quedarse con la comida. ¿Sabe qué le contestó el papá de Abraham? ¿Usted me cree pendejo? Si ellos ni hablan, ni caminan, ni oyen, ni hacen nada. Y Abraham le dijo: entonces, ¿por qué los adoras? Si ni oyen, teniendo oídos ni oyen, ni teniendo vista ven. ¿Aló?
Se lo estoy diciendo. El cielo está reclamando tu casa. Y tú tienes que entender que tú tienes que decir: ¿dónde está el altar, Señor? Que yo voy y se lo tumbo. ¿Dónde está el altar? Y yo voy y se lo tumbo. ¿Dónde está lo que está escondido? Yo voy y se lo tumbo. Y voy y lleno este lugar con el evangelio. Yo voy y lleno ese lugar con la palabra. Yo voy y lleno esa palabra. Yo voy y lleno ese lugar con la palabra profética de Dios. Y comienzo a decirle a mi hijo: tú te profetizo, tú no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda, porque yo hoy reafirmo el pacto escrito. Estás anuido, estás atado al cuerno del altar. Y de ahí no te mueves. Soy tu autoridad. Y de ahí no te mueves. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Escuche, Espíritu Santo de Dios. Quiero avanzar, Señor. Escuche lo que le estoy diciendo. Luego el Espíritu nos llevó a las atmósferas. ¿Por qué? Porque no todo se pelea, mucho se discierne. La guerra se hace primero con sabiduría. Y la sabiduría nos va a dar el ataque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay gente que le muestran al enemigo y le dice: aquí yo lo atiendo. Y el enemigo le digo: véngase nomás, mijo, que aquí yo lo atiendo, 3 cachetadas y lo mando con el rabo entre las piernas. Pero cuando ven a uno como David quieto, gritando el gigante, y David diciendo: ¿cómo me lo vas a entregar? Como te entregué al león y como te entregué al oso. Con la sonda, con la sonda. Yo lo voy a matar por ti, pero no voy a tirar la piedra por ti. Yo lo voy a matar por ti, pero yo no voy a tirar la piedra por ti. Así que ve y cógeme 5 y te me vas, porque para este día naciste. El Señor le está diciendo esto a alguien. La palabra de Dios dice en Efesios 6, verso 12: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes. Y debemos aprender, iglesia. Hay atmósferas que se heredan, hay atmósferas que se toleran, hay atmósferas que se construyen y hay atmósferas que se gobiernan. Lo repito. Hay atmósferas que se heredan, hay atmósferas que se toleran, hay atmósferas que se construyen y hay atmósferas que se gobiernan. Para mí una de las más peligrosas son esas atmósferas que se toleran. ¿Aló? Escuche, y aquí hay una revelación muy profunda. La atmósfera que no se discierne termina definiendo el comportamiento aún de personas ungidas. Yo no sé cómo más explicarlo, no sé cómo más soltar la palabra. Yo creo que más de uno de nosotros tendríamos que estar ahí. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque esta revelación es muy profunda. La atmósfera que no se discierne termina definiendo el comportamiento aún de personas ungidas. Aquí el Espíritu Santo nos lleva a entender, o nos lleva a un entendimiento más maduro. No todo ambiente espiritual es confiable de inmediato. Se lo voy a volver a repetir. No todo ambiente espiritual es confiable de inmediato, porque primero debe ser leído correctamente. El error de muchos es pelear lo que había de ser interpretado y resistir lo que debía ser administrado. Dijeron por ahí una vez, se predicó y se soltó una palabra y decía lo siguiente: cuando descienda el ángel, espera que se manifieste, si viene de la oscuridad o si viene de la luz. Deja que se manifieste, deja que se ponga. Ustedes ya saben quién o qué estoy hablando. Amén. No todo ambiente espiritual es confrontable de inmediato, porque primero debe ser leído correctamente. El error de muchas personas es pelear lo que debía ser interpretado y resistir lo que debía ser administrado. ¿Aló? Y es allá donde dan palo, porque dicen que los chukis no sueltan finanzas. Y no me voy a meter por ahí, pero ellos tienen cosas que le pertenecen a las generaciones. ¿Aló? Entonces, en otras palabras, discernir una atmósfera no es sentirla, es entender que la sostiene, que la está sosteniendo. Se lo vuelvo a repetir.
Discernir una atmósfera no es sentirla, es entender que la sostiene. Wow. Por eso Dios activó el discernimiento en este tiempo. No para producir sospecha, sino para responsabilidad espiritual. Porque una atmósfera es el resultado de altares activos, palabras repetidas, emociones sostenidas, pactos no cancelados y presencias tolerables. Wow. Y aquí hay una revelación clave, iglesia. Una atmósfera no cambia solo porque alguien ora fuerte. Cambia cuando alguien asume gobierno interno. Muchos conflictos no eran ataques directos, eran ecos atmosféricos de ciclos no resueltos. Muchos cansancios no eran físicos, eran atmósferas densas sostenidas por hábitos espirituales incorrectos. En otras palabras, no todo lo que se siente pesado es oposición. A veces es una atmósfera pidiendo ser gobernada. Pidiendo ser gobernada. Aquí el Señor nos enseña algo crucial, iglesia. Mientras una atmósfera se pelea, ella se resiste. Pero cuando una atmósfera es discernida, pierde autoridad automáticamente. Se lo voy a volver a repetir. Mientras una atmósfera se pelea, ella se va a resistir. Pero cuando una atmósfera es discernida, pierde autoridad automáticamente. Dicen por ahí así, escúcheme. Una cosa es decirle fuera, fuera en el nombre de Cristo, diablo. Y otra cosa muy diferente es decirle en el nombre de Cristo Jesús, te retiras, Jezabel, ahora mismo. No tienes derecho a estar aquí. Te llamo por tu nombre, por tu asignación, y te derribo, te ato como fue escrito, de pies y manos por la sangre de Cristo. Depresión te vas ahora mismo. ¿Aló? Escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿Por qué, pastor? Porque el discernimiento no confronta con ruido, confronta con luz. ¿Aló? Y esta es la transición de la casa. Tiene que vivir y permanecer en ella. Amén. Debemos pasar de reaccionar espiritualmente a responder desde la identidad establecida. Ese es el sello de esta casa. Amén. Nosotros debemos pasar de reaccionar espiritualmente a responder desde la identidad establecida. Y aquí hay revelación. La atmósfera cambia cuando alguien deja de comportarse como víctima espiritual y comienza a caminar como administrador del reino. Wow. Tú no eres víctima. Dios te está llamando a ser administrador, administrador. ¿Aló? Del reino. Por eso hoy no solo oramos en ambientes difíciles, gobernamos ambientes. Se lo repito, hoy no solo oramos en ambientes difíciles, gobernamos ambientes. Esta casa tiene que gobernar los ambientes. No solo resistimos presiones espirituales, establecemos orden, iglesia. Y así entendemos que una atmósfera no se vence, se cruza. Una atmósfera no se hereda para disfrutarla, se discierne para transformarse en ella, para ser transformados. ¿Aló? Este es un punto que no nos enseña a ser pasivos, nos enseña a ser activos espiritualmente. Escuche lo que nos enseña este punto que le estoy diciendo. No se trata de luchar más. Dios nos está llamando a ver mejor. Escuche, no se trata de pelear simplemente. Se trata de ver mejor cómo Dios lo va a hacer. Hay gente que no quiere ver y se bota a pelear. Y es mejor ver cómo Dios lo va a hacer. Y así se gana la guerra. Amén. Escuche lo que le estoy diciendo. Y cuando la visión espiritual se aclara, el gobierno se vuelve inevitable. 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 Diga esa palabra, inevitable. Después el Señor habló de la unción, pero no como experiencia, sino como... Eso es parte de otra prédica. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2:27, iglesia. Escuche lo que dice la palabra. La unción
os enseña todas las cosas. Wow. No. La unción nos enseña todas las cosas. Gracias, amor. Escuchen, el Espíritu nos conduce a una verdad inaludible, una verdad. La unción no se mide por intensidad, sino por permanencia. ¿Aló? No es por la intensidad como usted ve a la persona, sino por la permanencia que mantengan ese, ¿Aló? Se lo digo otra vez. El Espíritu nos conduce a una verdad innegable. La unción no se mide por intensidad, sino por permanencia. No se valida por lo que produce en una reunión, sino por lo que se sostiene en la vida diaria. ¿Aló? Y hemos entendido y aprendido que la unción se recibe, pero también se administra. La unción se manifiesta, pero también se gobierna. La unción crece, pero exige estructura interna del reino. Escuche lo que le estoy diciendo. Allá hay revelación. La unción se recibe, pero también se administra. Hay gente que recibió unción, pero no la administró. Hay gente que entendió que la unción se manifiesta, pero también debe ser gobernada. La unción crece, pero exige estructura. ¿Aló? Permanencia. Y aquí hay mucha revelación. La unción no solo pasa por proceso, se convierte, aquí voy, escúcheme. La unción que no pasa por proceso se convierte en riesgo, no en respaldo. ¿Aló? Escuche. La unción que no pasa por proceso se convierte en riesgo, no en respaldo. Muchos desean el fluir de la unción, pero pocos aceptan el trato que la estabiliza. Wow. Porque la unción auténtica siempre expone primero el alma antes de manifestarse a través del Espíritu. En otras palabras, Dios nunca unge el desorden esperando que la unción lo corrija. Primero corrige y luego unge. Primero corrige y luego unge. Primero corrige, luego unge. No le voy a dar algo a mi hijo sin haberlo corregido primero. No se lo voy a soltar. No se lo voy a soltar. Esta palabra es para alguien. Hasta que yo no lo corrija. ¿Por qué? Porque tiene que entender la unción. Tiene que entender el diseño. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Qué peligroso un papá que el hijo le hace o la mamá le hace una pataleta y ahí mismo tome. No sabe el daño tan berraco que le está haciendo a esa generación. ¿Aló? Se lo vuelvo a repetir y yo sé que no voy a sacar muchos amenes. Escuche lo que le estoy diciendo. Muchos desean el fluir de la unción, pero pocos aceptan el trato que la estabiliza. Porque la unción auténtica siempre expone primero el alma antes de manifestarse a través del Espíritu. En otras palabras, Dios nunca unge el desorden esperando que la unción lo corrija. Primero corrige y luego unge. 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 Amén. Aquí el Señor nos lleva a más profundidad. No toda unción es para plataforma. No toda unción es para plataforma. No toda unción es para plataforma. Hay unciones para resistir silencios. Hay unciones para gobernar emociones. Hay unciones para permanecer fieles sin aplausos. Hay unciones que sostienen procesos largos. ¿Qué unción necesitas en tu camino? ¿Aló? Procesos largos, necesitas unción. ¿Aló? Escucha lo que le estoy diciendo. Esta es la revelación. La medida de unción que portas es directamente proporcional al nivel de rendición que has permitido. Wow. Y siempre se los dije a mis hijos en otras palabras, pero le digo, esto depende de ustedes. Te cierras y cierras. Te abres, se abre. Fácil. ¿Sí me entiende?
Me habla durito, yo hablo más duro. ¿Quiere ser más atrevido? Yo soy más atrevido. Usted elige. Al son que me ponga, yo le bailo. Es fácil. Bravo, para un bravo hay un bobo. Y yo soy ese bobo. ¿Estamos entendiendo? Bájele. ¿Serio? Pastor, el hermano pastor, amén. Se ríe. Pero realmente es eso. Necesitamos entender. Entonces esta es la revelación clave. La medida de unción que portas es directamente proporcional al nivel de rendición que has permitido. ¿Aló? Por eso el énfasis del Espíritu de Dios fue el carácter. No como moralismo, sino como contenedor espiritual. El carácter es un contenedor espiritual. ¿Por qué? Porque una unción sin carácter se filtra. Eso es como usted tener un lavadero roto. ¿Se va a filtrar qué? ¿Se va a salir qué? Aló, se lo voy a volver a decir. Por eso el énfasis del Espíritu del Señor fue el carácter. En este año también nos habló mucho de eso. No como moralismo, sino como contenedor espiritual. Porque una unción sin carácter se filtra, se desperdicia y termina dañando el portador. Termina dañando al portador. ¿Aló? En otras palabras, la unción no se pierde por falta de fe, sino por falta de gobierno interior. Hay gente que perdió unción o autoridad en su unción, no por falta de fe, sino por falta de gobierno interior. Esta palabra nos llevó a entender algo decisivo, iglesia. Dios no está buscando personas más ungidas, sino personas más alineadas. Dios no está buscando personas más ungidas. Dios está buscando personas más alineadas. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tú y yo estamos alineados? Esa es la pregunta. Cuando la alineación ocurre, la unción deja de ser intermitente, el fluir se vuelve estable, el cansancio espiritual disminuye y el discernimiento se afina, y entonces la unción deja de ser una experiencia ocasional y se convierte en una dimensión habitable. Es que no sé cómo más predicarle, iglesia. No sé cómo más desmenuzarle. En serio, yo estaría diciendo: Señor, eso era lo que yo necesitaba. Porque yo no sé ni por dónde empezar. Hay gente que no sabe ni por dónde empezar. Y uno como pastor está canso de casi repetir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Aló? Cuando uno le dice: ahí está el diseño, suelte lo que tiene que soltar, cierre lo que tiene que cerrar. ¿Aló, iglesia? No es un regaño, es una exhortación del Señor para nosotros, también para mí. Entonces, en otras palabras, la unción no se pierde por falta de fe, sino por falta de gobierno interior. Esta palabra nos está llevando a eso. Dios no está buscando personas más ungidas, está buscando personas más alineadas. Amén. Cuando la alineación ocurre, la unción deja de ser intermitente, el fluir se vuelve estable, el cansancio espiritual disminuye, el discernimiento se afina, y entonces la unción deja de ser una experiencia ocasional de vez en cuando y se convierte en una dimensión habitable. Habitable. ¿Dónde quieres habitar? ¿En la tierra que produce cardo y ¿qué? Cardo y espinos? ¿O quieres estar en el Edén? ¿En dónde? Cierre, voy cerrando, escúcheme. La unción que permanece es la que ha aprendido a someterse al proceso. Mucho silencio. Voy por aquí. ¿Quién está diciendo amén? ¿Cuántos están ahí conectados? Digan amén. La unción que permanece es la que ha aprendido a sostenerse en el proceso. La unción que crece. Esa es la unción que permanece, la que ha aprendido a sostenerse en el proceso. Por eso, este tiempo no fue de exhibición, fue una formación. ¿Qué fue? Una formación. No fue de aceleración, fue afirmación interna. Y hoy podemos decir con claridad espiritual
que la unción que estamos portando, ¿cuántos dicen amén? La unción que estamos portando ya no depende del ambiente, ahora gobierna el ambiente. Yo profetizo esa palabra, yo la suelto en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. La unción que ahora portamos, ¿quién se mete ahí? Yo me meto ahí. Yo digo, Señor, esa es la unción que estoy portando, Señor. Ya mi unción, Señor, lo que tú me has entregado no depende del ambiente, del exterior. Ya no depende de ahí, Señor. Ahora gobierna el ambiente. Ahora gobierna el ambiente. Porque tú me llamaste a gobernar. ¿Aló? Y yo tengo que entender eso. En conclusión y para ir cerrando, y todos dicen, aleluya, gloria a Dios, el Cristo viene. Está haciendo calor, pastor. Sí, yo lo sé, está haciendo calor. En conclusión, y para ir cerrando con esta palabra que ha sido soltada y profetizada, escuche. Entonces el Señor nos llevó a la sangre, porque no hay gobierno sin pacto. Y usted dice, ¿a dónde sacó todo esto, pastor? Pues me puse a revisar todas las prédicas y dije, bueno, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hágale el recordatorio, cierre la palabra y profetice, porque van a entrar en otro nivel. El que la agarró, la agarró. El que la cogió, la cogió. El que se metió, se metió. No te pongas a llorar por el Saúl. Ponle la mirada al David. ¿Estamos entendiendo? Entonces el Señor nos llevó a la sangre, porque no hay gobierno sin pacto. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Yo voy por aquí. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Eso, diga ya. Nosotros, yo. Diga yo, levante la manita ahí. Ayer lo estoy viendo eso. Levante la manita. Yo, diga yo. En usted está Apocalipsis 12:11. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí el mensaje se vuelve más profundo. ¿Por qué, pastor? Porque la sangre no solo limpia, la sangre habilita, la sangre autoriza, la sangre reposiciona, la sangre rompe ciclos y la sangre abre dimensiones de gobierno. Wow, ahí se la estoy soltando. Pastor, ya lo sabía. Camine ahí y verá que nos volvemos más grandes. ¿Aló? Esta es la revelación, iglesia. No estás peleando para vencer. Esta palabra es para alguien. No estás peleando para vencer. Estás peleando desde una victoria que debe ser administrada correctamente. Hay gente que no está administrando correctamente esa victoria que Dios ya le entregó. ¿Aló? Se lo repito, no estás peleando para vencer. Estás peleando desde una victoria que debe ser administrada correctamente. Y termino, escuchen. ¿Qué nos está diciendo Dios ahora, día 28 del 12 del 2025? A 3 días de cerrar una situación. No te vayas a perder de, por Dios santísimo, Señor, les pido, por amor al Cristo. No negocies el 31 de diciembre tu herencia por un plato de lentejas, porque te quedarás comiendo lentejas todo el 2026. Esto ya lo solté. No fue. Ahí ya se fue. Escúcheme lo que le estoy diciendo. No negocies tu herencia de primogenitura por un plato de lentejas, porque te quedarás comiendo un plato de lentejas todo el 2026. Y no le eches la culpa a Dios, porque fuiste tú el que escogiste. Esta palabra es para alguien. Escuche, ¿qué nos está diciendo ahora el Señor? La síntesis profética. Escuche, después de todos estos meses del 2025, el Espíritu Santo nos dice, nos habló y nos continúa hablando, porque Él es, Él fue, Él es y Él será. ¿Aló? Usted va a dejar, esto va a dejar de estar acá y Él va a seguir aquí. Su palabra no va a dejar de ser,
porque las generaciones van a pasar, porque los tiempos van a pasar, porque van a salir carros voladores y porque van a salir muchas cosas, pero su palabra seguirá estando. No dejará de ser. ¿Por qué, pastor? Porque ya es una profecía manifestada. Tus bisnietos, tataranitos escucharán la palabra. Escucharán la palabra. Después de estos meses, el Espíritu Santo nos dice, nos habla y nos seguirá hablando. Ya no los estoy preparando para sobrevivir. Los estoy formando para gobernar. Y yo quiero saber cuántos de aquí quieren gobernar 2026 de una manera diferente al 2025. ¿Aló? Yo quiero gobernar de una manera diferente, en una posición diferente. ¿Aló? Escuche lo que le voy a decir. José gobernó en la cárcel, pero ya tenía el gobierno sobre la cárcel. Y él llegó y dijo, yo sé que de aquí me van a salir para a entrar en otra atmósfera, en otro ambiente diferente, más grande. Porque primero fue probado en la cisterna, en Potifar y después en la cárcel. Pero escuche lo que le voy a decir. Voy por acá. Él siempre gobernó donde estuvo, no importando la situación ni la atmósfera. Él gobernó. ¿Estamos entendiendo? Gobernó y gobernó y nos enseña a gobernar. ¿Aló? Ya no los estoy preparando para sobrevivir, los estoy formando, formación, transformación, para gobernar. Gobernar atmósferas. Esto es para alguien. Gobernar finanzas sin pactos ocultos. Gobernar salud sin acuerdos de muerte. Gobernar familias sin ciclos repetitivos. Y gobernar territorios con identidad. Para eso nos va a preparar. Nos ha preparado y nos ha puesto el Señor sobre esta tierra. Yo digo amén a esa palabra. ¿Por qué digo amén a esa palabra? Porque yo me rehúso a no creer ni caminar en menos. Yo creo y camino en esta palabra. El Señor nos ha dado para gobernar esas atmósferas, nos ha dado gobierno sobre las finanzas sin pactos ocultos y nos ha dado la autoridad para gobernar salud sin acuerdos de muerte. Pero el Señor también dice para el 2026, gobernarás familias sin ciclos repetitivos, pero también gobernarás en el 2026 territorios con tu identidad, la identidad de un hijo. ¿Aló? Declaración para esta palabra. Profetización. Voy a profetizar. Voy a comenzar a profetizar. Voy a declarar. Voy a levantar una declaración profética para esta casa, para este tiempo. 28 del 12 del 25. Póngale el día, póngale el momento, porque vamos a levantar esta palabra. Yo declaro en el nombre del Cristo glorificado. Yo profetizo en el nombre del Cristo glorificado. Los altares ilegales han sido expuestos a las atmósferas. Los altares ilegales han sido expuestos a las atmósferas, han sido discernidas. El carácter está siendo afirmado, la unción está siendo estabilizada y el gobierno del reino está siendo activado. Esta palabra es para el que lo cree, esta palabra es para el que lo entiende. No somos un pueblo que solo recibe palabra, somos un pueblo que camina en esa palabra con un diseño. Vamos a compartir esto, vamos a tener esto para el 2026, porque yo quiero decirte algo proféticamente. Todo altar ilegal ha sido expuesto, ha sido sacado a las atmósferas de la luz, ha sido discernido y ha sido tumbado en el nombre de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque el carácter ha sido formado en usted. El carácter ha sido formado en usted, iglesia. Ha sido formado en usted. Ese carácter es para levantarse. Ha sido afirmado. ¿Por qué? Porque viene unción. Hay unción que está siendo estabilizada. Dice el Señor, hay una unción que estoy soltando sobre las casas. Estoy soltando sobre el que cree. Estoy soltando una unción que viene estabilizada. Una unción que está estabilizada. Y esa unción los va a llevar a un gobierno del reino que está siendo ya activado en el nombre de Jesús. No somos un pueblo que solo recibe la palabra. Somos un pueblo que camina en esa palabra. Amén. Vamos a compartir todos juntos la Santa Cena del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Todos los que están ahí conectados, vayan, corran. Busquen la Santa Cena. Si no tiene el jugo de la vid con agua, busque un trozo de pan, de galleta, lo que tenga. No se deje robar la bendición, iglesia. Vamos, usted que está ahí,
Tiene que activarse en lenguas. Tiene que decirle: Señor, este es el tiempo, Señor. Este es el momento, Señor. Porque nos alistamos para esa palabra profética que nos vas a entregar para 2026, Señor. Yo sé, Señor, que tú nos has dado un sello profético, Señor. Así que vamos ahora mismo. Declaramos ahora mismo. Profetizamos ahora mismo. Establecemos ahora mismo. Gracias, hijo. Gracias, hija. Yo declaro que son generaciones benditas, Señor, en tu mano, Señor. Vamos, iglesia, vamos a declarar, vamos a orar. Yo quiero comenzar a orar por cada uno de ustedes, soltar una palabra, bendecirlos en este tiempo. Amén. ¿Cuántos están ahí conectados? Denle un gloria a Dios, un amén. Digan algo, pero digan algo. Inamasenda, Kaniamasoto Kuate. La gloria es para ti, Señor. La honra es para ti. Alabado es tu nombre, Señor. Glorificado es tu nombre. Tú nos enseñas en todo tiempo, Señor. Tú nos extiendes en todo tiempo. Tú nos llamas a la expansión. Tú nos llamas a la excelencia. Pero tú nos llamas a reproducirnos, Señor. Tú nos llamas a la creatividad. Así como a Besazael lo llenaste de tu espíritu, Señor, para que en la unción creativa trajera a la existencia lo que ya era consumado, Señor. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre eterno, hoy venimos delante de ti con identidad, con entendimiento espiritual, pero también venimos con un corazón rendido, Señor. Con un corazón rendido, contrito, humillado, Señor. Yo declaro esta palabra, Señor. Yo profetizo esta palabra, Señor. Yo establezco esta palabra, Señor. Oro por tu pueblo, Señor. Suelto tu palabra, Señor. Predico tu palabra, profetizo tu palabra, Señor. Y solo tú puedes dar fruto a esta palabra, Señor, en las tierras que son fértiles, abundantes para recibirla. Por eso tú dices: hallaré fe sobre esta tierra. Y yo digo: sí, Señor, hallarás fe en este ministerio. Hallarás fe en tu pueblo, Señor, para que entremos en crecimiento, Padre. Hoy venimos y nos ponemos en tu presencia con esa identidad, Señor, con ese entendimiento espiritual y con un corazón redimido, contrito, humillado, porque tu palabra dice que tú no lo rechazarás, Señor. Dice tu palabra que el altiver de los ojos es no recibir, Señor. Así que yo te pido, Señor, que perdones el altivez de los ojos, Señor. No lo tomes en cuenta, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 51, Señor. Hoy no solo oramos, iglesia. Hoy reconocemos el tiempo que hemos atravesado y el diseño que tú mismo nos has trazado para esta casa, Señor. Hoy sellamos este proceso santo. Todo altar que fue confrontado, Señor, hoy queda desactivado por completo, Señor. Toda legalidad antigua, consciente o inconsciente, queda cancelada por el poder de la sangre del Cristo glorificado, que nos pone bajo un sello profético, bajo un pacto profético, Señor. Porque entramos a un 2026, Señor, con toda legalidad antigua cancelada, Señor. Cancelada, Señor, cancelada, Señor. Toda atmósfera que fue discernida hoy es sometida al gobierno del reino, Señor. Toda unción que fue activada hoy es afirmada con carácter, madurez y dominio propio, Señor. Padre, declaramos que ya no caminamos con la idea preconcebida, Señor. Ahora nos levantamos, Señor, en el poder de tu palabra, sino que nosotros nos levantamos, Señor, en todo tiempo para declarar tu palabra, para profetizar tu palabra y para establecer tu palabra, Señor. Amado Señor, nos preparamos para este tiempo. Hijo, búscame la canción. Yo quiero que usted deje que esta palabra lo comience a ministrar. El Señor me decía: trae al pueblo al arrepentimiento. Trae al pueblo al arrepentimiento, como un día mi hijo David comenzó a cantar y comenzó a pedirme y comenzó a fluir en su espíritu.
Y yo quiero que mientras usted está ahí conectado, deje que la adoración lo toque, deje que este tiempo lo toque, deje que esta palabra lo toque. Cierre sus ojos, desconéctese de los demás. Es su tiempo, es un momento de recibir, es un momento de ser llenados. Esta palabra está en el Salmo 51 y dice que nuestras rebeliones no sean mayores que la gracia del Señor. Por eso quiero que usted esté ahí y reciba y entienda lo que dice la palabra. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor, henos aquí como tu pueblo, Señor. Henos aquí como tu pueblo, Señor. Henos aquí como tu pueblo. Oh Espíritu Santo. Y yo quiero que toda la iglesia comience a entender aquí, todos los que están conectados, todos los que están conectados, todos los que están ahí, todos los que están aquí, escuchen lo que dice la palabra. Quiero que usted la cante, quiero que usted la declare, quiero que usted la profetice pidiéndole perdón al Señor. De mí, oh Dios. Vamos, iglesia. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Vamos, iglesia. Borra mis rebeliones, Señor. Dame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos, iglesia. Espíritu, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos, iglesia. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, perdónanos, Señor. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Vamos, iglesia. Por puro en tu... Usted se debe saber el salmo. Pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos, iglesia. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vamos, iglesia. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Vamos, iglesia, dígaselo. Espíritu dentro de mí, no me eches de delante de ti. Oh Santo, Y no quites ni tu Santo Espíritu. no quites tu Santo Espíritu de nosotros, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Tu palabra, Señor. Espíritu Santo. Y tu palabra dice que enseñaremos tu palabra. Y tu palabra dice que nosotros nos estableceremos en tu palabra. Y que mientras tú haces esto, Señor, limpiando al pueblo, Señor, e iremos y predicaremos tu palabra. Llevaremos la palabra al cautivo, Señor. Predicaremos de tu gracia, pero también predicaremos de tu gobierno. Predicaremos, Señor, de tu poder. Que solo tú, Señor, nos llenas de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Señor. Y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Líbrame de homicidios, oh Dios,
Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oh Espíritu Porque Santo. no quieres sacrificio, y yo lo daría. Wow. No quieres holocausto. Wow, Espíritu Santo de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, Oh Santo, al corazón contrito y humillado. tú no lo rechazas. No despreciarás tú, oh Dios. Gracias, Señor. Con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar. Así es, Señor. Lávanos, Señor, más y más con tu presencia. Límpianos, Señor, con hisopo, Señor, y seremos más limpios que la nieve, Señor, más blancos que la nieve. Gracias, Padre. En el nombre tuyo, Señor, establecemos este tiempo. Establecemos este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy afirmamos que nuestra mente es gobernada por tu verdad. Vamos, el piano. Nuestras palabras son alineadas con tu diseño. Nuestras finanzas salen de todo pacto antiguo. Nuestra salud se alinea con la vida del reino. Nuestro territorio responde al cielo y no a ciclos pasados. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor, y llévanos, Señor, de revelación en revelación. No para acumular conocimiento, sino para caminar con responsabilidad espiritual. Llévanos de dimensión en dimensión, no para exhibición, sino para establecimiento. Y que todo lo que tú has comenzado en este tiempo no quede solo como memoria espiritual, Señor, sino como un fundamento permanente de gobierno. Hoy declaramos que no volvemos atrás, no retrocedemos a viejas atmósferas, no negociamos con antiguos sistemas, porque ya cruzamos y entendimos el diseño. Recibimos la gracia para ser sostenidos en ella por lo que has dicho y has afirmado, Señor. Y tu sabiduría nos lleva a administrar lo que viene, Señor, en este 2026. Todo esto lo sellamos no en nuestra fuerza, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que asimismo, Señor, pidiéndote perdón, Señor, como hemos adorado en el Salmo 51, Señor, que tú no tomes en cuenta nuestro pecado, Señor, y que tú escondas tu rostro de nuestras iniquidades, Señor. Que tú nos laves cada día más y más, Señor. Que nos limpies con hisopo, Señor, como cantó el cantor de cantores en Israel, Señor. Hoy clamamos lo mismo para poder comer y beber. Comer de tu sangre y beber comer de tu carne y beber de tu sangre, Señor. De una manera digna, Padre Celestial. Pidiéndote perdón, Señor, todos participamos ahora mismo de tu cuerpo, Señor. Iglesia, coma del cuerpo del Señor. Oh Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. De esta misma manera, Señor, yo declaro, decreto y establezco que toda enfermedad, Señor, se va ahora mismo por el poder de tu sangre. Toda dolencia, Señor, todo estreñimiento, Padre Santo, todo lo que tenga que ver con sistema digestivo, Padre Santo, todo lo que tenga que ver con articulaciones, Padre Santo, con cualquier enfermedad, tú nos has enviado a la atmósfera. Tú nos has dejado entrar por ella, Señor, para establecernos en la dimensión de la salud divina, celestial, a través del poder de la sangre, que es un pacto, pacto del Hijo, pacto, que es inquebrantable, la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que bebemos de la sangre, beba de la sangre, iglesia.
Señor, te damos gracias por lo que has hecho todo este año. Ha sido más que bueno, Señor. Y yo quiero hacer una publicación, un decreto. Quiero soltarlo, Señor, a manera personal, Señor. Yo y mi casa le serviremos. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Y yo y mi casa reconocemos de dónde nos has sacado, Señor. Y yo y mi casa reconocemos, Señor, hasta dónde nos has traído, lo que tú nos has entregado. Porque no ha sido por fuerza de hombre, sino ha sido por tu palabra, por tu fuerza, por tu Santo Espíritu. Así que yo te doy gracias por este 2025, Señor. Yo te doy gracias por lo que hiciste, Señor, y aún por las batallas, Señor. Aún por los procesos, Padre Santo, que me sacaron lágrimas, Señor, pero me levantaron más fuerte. Tú me dijiste, tu pastorado es solo, no va a ser comprendido por muchos, pero yo voy a estar contigo. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Y gracias por recordarme de dónde me has sacado, Señor. Eso me mantiene humilde, Señor, para saber que tú eres más que bueno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Y le da un fuerte aplauso al Señor, pero que se oiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos este tiempo. Gracias, Señor. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. Alabado sea el Señor. Si usted desea bendecir esta casa con una ofrenda, con una siembra, lo puede hacer a través de Western Junior si está fuera del país, comunicándose vía WhatsApp al más 57320, más 57310. Pero si usted está aquí en Colombia, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi. Esas cuentas Nequi son las que aparecen ahí, 310 y el 320. Así que, amada iglesia, les bendecimos mucho. El Señor los continúe bendiciendo. Declaramos, establecemos este tiempo profético para establecerlo en todo tiempo en nuestra vida. Amén. Así que shalom para todos los que están ahí. Shalom.